Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Vamos a continuar con nuestros tutoriales de vueltas acortadas y en este caso voy a hacer un híbrido de las vueltas curvas que hemos visto. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer unas vueltas acortadas, pero en este caso voy a hacer una curva triple para generar este efecto en los suéteres. Bien, en este caso el efecto se va a aplicar en la parte de abajo. ¿Puedo aplicarlo también en la parte de arriba? Sí, pero queda muchísimo más lindo en la parte de abajo como terminación, ¿sí? Recuerden, cuando nosotros trabajamos con vueltas acortadas, yo trabajo con dos hileras, ida y vuelta. Sí o sí tengo que respetar las dos hileras. Y lo más importante de todo es que nosotros tengamos lista nuestra muestra. ¿Qué sería? Yo voy a utilizar unas agujas y un tipo de lana y voy a medirlas con el metro y voy a sacar cuántos puntos tengo en ancho, cuántos puntos tengo en alto. En mi caso yo ya lo hice y me da que de ancho tengo 21 puntos y de alto tengo 35 hileras. Recuerden, yo estoy usando aguja número 3 y en este caso yo voy a hacer este tipo de gráfico. Recuerden, estos son gráficos de movimiento que uno realiza. Yo iba a subir, bajar, pero después dije, me parece que me van a odiar horriblemente si les muestro algo tan complejo. Entonces yo voy a hacer esto. Voy a bajar y voy a subir. Voy a hacer la mitad de una curva acá, la otra mitad de la curva acá y una curva completa que va hacia abajo para tener este lindo gráfico, ¿sí? Recuerden, yo todo lo que serían medidas lo saco con la regla de 3 simple en base a la muestra. En este caso, yo voy a trabajar con una altura de 3.5 milímetros, que sería, las curvas van a tener de acá a acá 3,5 milímetros. ¿Cómo hago eso? Regla de 3 simple. Yo calculo si 10 centímetros son 35 hileras, ¿cuánto van a ser 3,5 centímetros? Recuerden, acá ustedes no hacen casi nada, lo hace todo la calculadora. Entonces, 3.5 por 35 dividido 10. Y me da a mí 12,25. Recuerden, acá todavía no hay vueltas acortadas. Yo necesito sí o sí el par de ida y vuelta para tener vuelta cortada. Entonces esto lo voy a dividir en 2. Y ahí me va a dar la cantidad de vueltas acortadas. Me da 6,12. En este caso yo me quedo siempre con la unidad, que es donde me muestra el par completo. Y yo decidí hacer 6 vueltas acortadas, ¿sí? Recuerden, yo trabajo por ahí mucho con lo que serían papeles cuadriculados porque así puedo generar y puedo simular que cada cuadrito es un punto. En este caso, como la vuelta era muy compleja, yo hice que cada cuadradito simule 2 puntos, ¿sí? Porque si no, no se podría ver en una sola hoja y me quedaría demasiado grande el papel y no se vería bien en la cámara. Una vez que yo sé cuántas vueltas acortadas quiero hacer, que en este caso quiero hacer 6 vueltas, yo tengo que decidir cuántos puntos quiero involucrar en la vuelta acortada. O sea, cuántos puntos quiero generar el cambio. En mi caso, yo voy a trabajar con 48 puntos. O sea, voy a achicarlo un poquitito. Todos estos puntos montados son 48 puntos, ¿sí? Yo voy a dividir esto en 3 partes, ¿sí? O sea, yo voy a dividir esto en 3, que en realidad sería una división en 4 porque yo voy a hacer una curva compuesta. Curva que baja, curva que sube, curva que baja, ¿sí? Pero quiero que vean que la unidad que voy a tomar yo para medir va a ser 12. Yo voy a tomar 12 puntitos y en base a esos 12 puntitos yo voy a generar las curvas. ¿Qué curvas? Estas. O sea, yo voy a tener 12 acá,
12 acá y la mitad de este también va a ser 12 y 12. De ahí yo saqué mis 48 puntos. ¿Estamos? Yo ya sé cuántos puntos voy a involucrar en cada tramo, que son 12 puntos. Y también sé cuántas vueltas acortadas voy a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar los puntos involucrados, que son 12 puntos, para generar cada una de las curvas. Y los voy a dividir por la cantidad de vueltas acortadas, que yo dije que eran 6 vueltas acortadas. Y me va a dar que la división, o sea, cada una de la distribución de los puntos, son 2 puntitos. ¿Estamos? Mis vueltas acortadas se van a mover cada 2 puntos. Como el gráfico no entraba aquí en mi papel, recuerden que yo les dije, en mi caso voy a simular que cada cuadrito significa 2 puntos, pero es simplemente porque yo quería que esto se viera en el video. Ahora, ¿pueden hacerlo ustedes completo? Sí, giran su hoja de papel y ahí van a tener el espacio suficiente para poder hacer esto en uno, ¿sí? En este caso yo voy a arrancar con lo que sería la curva compleja. Si ustedes recuerdan y vieron los videos anteriores que yo hice del cuello en V y lo que hice del cuello redondo, generalmente arranco tejiendo un lado y después tejo el otro. En este caso, como es una curva compleja, no se hace eso. Se arranca de la figura que vemos más abajo, que en este caso, ¿cuál es? El centro. El centro se ve primero y después esto se va curvando, ¿sí? Entonces, a diferencia de los cuellos anteriores o de las figuras anteriores, yo voy a ir del centro hacia arriba y después me voy a dividir y voy a trabajar ambos lados de los costados. ¿Estamos? Sé que suena medio complejo, así que lo vamos a hacer en vivo porque por ahí estos gráficos de movimiento se ven muy lindos, se ve la curva acá, pero la realidad es que la forma de trabajo es un poco diferente a lo que estoy viendo. ¿Por qué yo les marco ida y vuelta? Porque yo marco cuando mi tejido va hacia allá, cuando se quiebra el tejido y vuelve en el sentido contrario. Eso es lo que hace que sea una vuelta acortada. Esta es una vuelta acortada compleja. ¿Por qué? Porque voy a hacer distintos tipos de movimientos y para ayudarme a diferenciar cada uno de los movimientos voy a utilizar esto. Son los marcadores en forma de candado. Recuerden que yo les dije, cuando trabajamos con vueltas acortadas, mientras más compleja sea la vuelta acortada, más ayuda visual necesito. ¿Quién me la da? Los marcadores de candado. ¿Qué es lo ideal? No trabajar con un solo color, sino que trabajar con colores surtidos. ¿Por qué? Los colores surtidos que yo tengo aquí van a señalar cada uno una cosa diferente. Yo voy a marcar el eje de simetría de las curvas, la diferencia entre cada una de las curvas y voy a marcar las vueltas acortadas, todos con colores diferentes, así ustedes no se pierden. ¿Estamos? ¿Esta es una curva compleja? Sí. ¿Qué les recomiendo yo? Primero, hagan cada una de las curvas por separado. Yo dejé videos que también en la descripción he dejado cada uno de los videos para que ustedes los vean. Y así ustedes pueden ir en orden. También tengo una lista de reproducción completa con todas las vueltas acortadas. Así ustedes pueden arrancar de las más simples a la más compleja. Y en este caso, esta sería una curva compleja porque es una curva compuesta. Pero no significa que es imposible. Si ustedes siguen el paso a paso lentamente y lo practican en una muestra chiquita, después tranquilamente lo pueden volcar en un suéter, ¿sí? Recuerden, como esto es complejo, usamos los marcadores de colores. ¿Qué les recomiendo si ustedes tienen que comprar estos marcadores? Compren 100, ¿sí? ¿Quieren arrancar con 50? Pueden hacerlo, pero van a ver que por ahí muchas veces vamos perdiendo estos marcadores y también cuando hacemos cada vez cosas más complejas nos conviene tener muchos más, ¿sí? Por lo menos yo tengo la teoría de que si me sobra es mejor que me falte, así que yo siempre he comprado estos marcadores en cantidades un poquitito más grandes, ¿sí?
Vamos a comenzar y vamos a empezar a hacer esto que es nuestra curva compleja, una curva triple. Yo aquí tengo lo que sería mis 48 puntos, porque yo dije voy a trabajar en tramos de 12. ¿Qué hice yo? Yo puse 48 puntos y los dividí en 4 tramos. ¿Por qué? Yo voy a tener curvas que hacen distintos movimientos, entonces yo necesito dividirlas en 4 formas diferentes. O sea, yo voy a tener una curva que va a bajar, que va a subir y que vuelve a bajar. Entonces yo los voy a partir en tramos iguales. Entonces yo dije 48 dividido 4 piezas me va a dar a mí 12 puntos a cada lado. ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar estos 12 puntos y voy a marcar el eje de simetría, que sería ¿dónde está el centro de la pieza? ¿Cómo hago para saber dónde está el centro de la pieza? Fácil, 48 dividido 2 y me va a dar a mí 24. ¿Sí? Arranco con marcar el centro con un marcador bastante contrastante. Entonces, hago 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Yo sé que esto, cuidado porque el marcador va en la aguja, no va en la lana. Esto es el centro de la figura. ¿Bien? Y ahora yo voy a dividir y voy a partir esto en 4. Voy a utilizar estos marcadores rosados y voy a partir esto en 4 para que me muestre una curva que va para allá, otra curva que va para allá y una que vaya hacia abajo. ¿Sí? Marco 12. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Mismo para el otro lado. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Aquí tengo la división en 4. ¿Bien? ¿Qué significa esto? El centro va a ir hacia abajo. Voy a tener una pancita que va hacia abajo. Y estos se van a curvar para el otro lado contrario. ¿Sí? Ahora, yo dije que voy a tener figuras complejas. Y acá tengo mis primeros segmentos divididos. ¿Sí? Que es exactamente lo mismo que tengo en mi gráfico de movimiento. Tengo 1, 2, 3 y 4 ejes. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. Este sería el centro de la figura. Esta es una curva completa y esta es otra. Recuerden que yo les dije, y voy a hacerlo de a poco, por favor, porque es complejo. Esto se arranca del centro hacia afuera. Entonces yo voy a arrancar con esto, con mi figura central, y después me voy a enfocar en los que tengo al lado para que no se me mareen, ¿sí? En este caso, la figura central, si yo la llego a tapar, van a ver que tengo un eje de simetría donde la curva va para un lado y va para el otro en sentido opuesto. ¿Se ven? ¿Sí? Ahora, yo les dije que al hacer mis vueltas cortas, que son 6 vueltas acortadas, y al dividirlo por la cantidad de puntos, que eran 12 puntos, me dio cada 2 puntadas. Entonces, yo voy a hacer estas vueltas acortadas cada 2 puntos de diferencia, para un lado o para el otro. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? El lado derecho lo voy a marcar con amarillo, el lado izquierdo lo voy a marcar con verde. Y voy a dividir mis puntos centrales en divisiones de 2. ¿Estamos? ¿Cuáles serían las partes centrales? Voy a ignorar de momento los costados y me voy a enfocar solamente en el centro, ¿sí? Entonces, yo voy a abrir mis marcadores y voy a marcar cada 2 puntos. 1 y 2.
y va a ir el marcador amarillo. Recuerden, el marcador no va en la lana, va en la aguja. 1, 2, marcador. 1, 2, marcador de nuevo. 2, marcador. 2, marcador. Así es como yo debería de ver mi centro, y van a ver que lo voy a tener todo dividido. ¿En cuántas partes? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántas vueltas acortadas dije que teníamos? 6. Por eso mi fracción de 12 está dividida en 6 partes. Voy a duplicar esto al lado, pero en este caso lo voy a hacer con marcadores verdes para que no se me confundan. 1, 2. Y el último 2. Ahora, esto es simétrico, por favor. ¿Qué sería? Los dos lados son iguales. Entonces, vamos a contar si es así. 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Acá también debería haber 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes. ¿Son iguales? Sí. ¿La distribución es la misma? Sí, también. ¿Cómo serían las vueltas acortadas? Cuando nosotros trabajamos con vueltas acortadas, yo hago una hilera de ida y jamás llego al final del tejido. Yo llego hasta algún marcador y en base de eso yo voy a pegar la vuelta y voy a fingir que llegué al final, aunque no lo hice. ¿Qué voy a hacer en este caso? Porque quiero que el movimiento arranque en la parte del medio. Yo voy a arrancar del lado derecho y tengo que avanzar. En este caso, como quiero que la curva se vea en este sentido, voy a tener que llegar hasta el primer marcador verde. ¿Por qué? Yo dije que el movimiento acá se hace del centro hacia afuera. Entonces yo voy a arrancar tejiendo primero los centros y después poco a poco voy a ir avanzando hacia los costados. ¿Estamos? En este caso yo arranco de la derecha porque tengo mi hilo ahí y voy a llegar al primer marcador verde y de ahí en más voy a empezar a moverme del centro hacia afuera. ¿Sí? Arranquemos. Primer punto no se teje. Siguiente sí, y lo voy a tejer de manera normal en punto jersey. Acá me interesa, por favor, que aprendan la técnica para hacer una vuelta acortada compleja. No me importa la puntada, por eso utilizo la más sencilla de todas, pero esta misma técnica funciona con cualquier puntada. ¿Estamos? Voy a avanzar hasta chocarme con el marcador verde, que es donde arranca el movimiento porque es el centro. De todas maneras, esta muestra es muy chiquita para trabajar. Yo quería eso porque si esto sale mal, tienen que empezar de nuevo. O sea, van a tener que destejer para poder hacerlo de nuevo. Desgraciadamente, esto no se arregla mientras más tejen. Tienen que destejer y empezar de nuevo. No hay otra. Y obviamente tienen que tener muy claro cómo hacer la curva hacia arriba y claro cómo hacer la curva hacia abajo. Por eso les dije, repasen antes de hacerlo los videos que yo hice antes. En este caso me estoy acercando al primer marcador verde que me indica el centro de la figura. Una vez que yo llegue al marcador verde, que es este marcador se va a ir. ¿Por qué? Porque yo ya hice el primer eslabón, ¿sí? Esto es vuelta cortada porque no llego al final
y pego la vuelta. ¿Qué sería? Voy a girar mis agujas, ¿sí? Al girar mis agujas voy a ir en el sentido contrario. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo hago para que no me quede un hueco al hacer las vueltas acortadas? Porque quiero que esto no se vea. O sea, que la persona que use el suéter no se dé cuenta que ocurrió algo extraño. ¿Qué vamos a hacer? Algo que se va a repetir todo el tiempo cada vez que yo haga vuelta acortada. El primer punto, que es este que está aquí, no se teje. O sea, este primer punto que está acá no se teje, se pasa sin tejer a la aguja de al lado. Y aquí, ya estando en la aguja de al lado, yo voy a levantar el hilo con el que estoy tejiendo y lo voy a dejar arriba. Pero con eso no basta. Lo giro hacia arriba y lo tironeo hacia atrás. ¿Qué es lo que estoy buscando? Que este punto, que es un punto simple, se vuelva un punto doble. Al llevar el hilo hacia adelante y tirarlo hacia atrás, ahí se ve un punto doble. ¿Por qué? Voy a tener dos hebras. Eso es lo que yo necesito. Estas dos hebras, ¿sí? ¿Cómo sigue esto? Yo dije que voy del centro hacia afuera. Entonces, ¿a dónde voy a ir? Voy a ir al lado siguiente, al primer marcador amarillo. Y así voy a ir pivoteando de marcador verde a marcador amarillo, de verde a amarillo, de verde a amarillo, y así voy a generar el movimiento central, ¿sí? Entonces, yo repito acá de nuevo, una vez que yo giré, primer punto no se teje, se pasa la aguja de al lado y lo va hacia arriba y tiro hacia atrás hasta que me parece un punto doble. Ahí recién yo voy a tejer de manera normal, en este caso en punto revés, porque estoy en el dorso, y voy a llegar al primer marcador amarillo, ¿sí? Cuidado porque esto es para agujas sueltas, ¿sí? Llego al primer marcador amarillo. Marcador amarillo se va porque esto ya lo hice y voy a hacer lo mismo que hice hace rato. Cada vez que llego al marcador yo tengo que voltear mi tejido. Giro. Y acá voy a hacer lo mismo que hice hace rato. Primer punto, no se teje. Lo voy a pasar a este punto que está aquí, este que es el primero. Lo voy a pasar sin tejer a la aguja de al lado. Voy a llevar mi hilo hacia adelante y lo tiro hacia atrás hasta que se ve un punto doble. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tejer del centro hacia afuera hasta toparme con el primer marcador verde que me aparece. Si ustedes se fijan, yo los voy sacando. ¿Por qué? Para siempre chocarme con un marcador diferente, ¿sí? Entonces yo voy a tejer. Paso el marcador central y voy a chocarme con el marcador verde. En este caso necesito sí o sí los marcadores para saber lo que estoy haciendo porque es una curva muy compleja. Pero cuando yo hago vueltas acortadas, yo tengo que ver dos tipos de puntos. Primer punto, que es un punto simple, un punto común que se teje de manera normal. Y el otro es el que me indica que hay vuelta acortada, porque tengo un hilo y tengo un punto. Este que es un punto simple lo voy a tejer para que vean el complejo. Cuando hago vueltas acortadas siempre me aparece este. Es un punto doble o un nudito, como le dicen los libros. En este caso, ¿yo qué tengo que hacer? El hilo y el punto, que es este que está acá, se tejen los dos como si fueran uno. ¿Qué sería? Yo voy a introducir mi aguja, a ver si se ve, y voy a atravesar los dos puntos, la hebra y el punto. A ver si se ve ahí. Atravieso los dos. ¿Y qué voy a hacer? Los voy a tejer como si fueran uno, ¿sí? Repito. Cuando yo me choco con este nudito
o este punto doble, yo a este punto doble lo voy a tejer como si fuera uno solo. Tengo hilo, tengo punto, introduzco mi aguja de izquierda a derecha, atravieso los dos y lo tejo como si fuera uno solo. Si se fijan, no se nota esto, ¿sí? La vuelta acortada, si está bien hecha, no se tiene que notar, por favor. ¿Estamos? Si la vuelta acortada se nota, han hecho algún paso equivocado. Y van a ver que yo acá me puse muchísimos marcadores a propósito para que ustedes hagan una y otra vez la misma acción, ¿sí? Entonces yo tejo hasta llegar al marcador verde. Una vez que llego al marcador verde se va. ¿Y qué hago cuando quito un marcador? Giro el tejido de nuevo. Entonces lo voy a girar. Una vez que yo giré, me choco con el primer punto. ¿Qué pasa con el primer punto de vuelta cortada? No se teje, se pasa sin tejer. Entonces, yo este punto que está acá, lo voy a pasar sin tejer a la aguja de al lado. Voy a levantar mi hilo hacia arriba y lo voy a tironear hacia atrás hasta que se vea un punto doble. Eso siempre lo vamos a hacer en vueltas acortadas, por favor. No se olviden de esto porque eso hace que la vuelta acortada no se vea. Si yo lo dejo como un punto simple, van a ver que me va a quedar un hueco. ¿Qué es lo ideal? Hilo hacia adelante y hacia atrás, veo el punto doble y ahí la vuelta acortada no se va a notar. Voy a continuar hasta chocarme con el amarillo central. Tejo, paso el eje de simetría, me vuelvo a chocar con la vuelta cortada anterior. Punto simple, punto doble. El punto simple se teje de manera normal como se presenta, que en este caso es revés. El punto doble es el que me interesa. Este punto doble, los dos puntos que tengo ahí se teje como si fuera uno. Tengo punto, hebra, punto, hebra. Introduzco mi aguja, que es esta, atravieso los dos puntos, hago una lazada y los tejo. Suelto acá. Cuando veo estos puntos dobles, hebra y punto, introduzco mi aguja y los tejo como si fueran uno solo. Tengo que atravesar los dos puntos y ahí recién los voy a tejer. ¿Estamos? Recuerden, esto no se va a ver después. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a llegar al marcador amarillo. Una vez que llego a marcador, lo saco y voy a girar. Hay una nueva vuelta acortada. ¿Qué hago? Primer punto, no se teje. Lo paso a la aguja de al lado sin tejer. Hilo hacia adelante, va hacia atrás para hacerme un punto doble. Ahí recién yo voy a tejer y yo voy a llegar ¿a dónde? Al marcador verde. Paso el centro de mi tejido, me choco con la vuelta cortada anterior. Punto simple, punto doble. Punto simple se lo teje como se presenta. Punto doble es lo que me interesa. Acá tengo la hebra, acá tengo el punto. Y el punto doble tejo estos dos puntos como si fueran uno. Introduzco mi aguja. Atravieso los dos puntos y los tejo como si fueran uno. Yo acá ya avancé un poquito, voy a estirar un poquito mi tejido y van a ver que la vuelta cortada no se nota. Es más, acá en ningún momento parece que yo tenga un punto doble, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Continúo tejiendo hasta chocarme con el marcador. Choco con marcador,
marcador se va, giro el tejido. Y acá voy a hacer lo mismo todo el tiempo. Cuando inicio la vuelta cortada, el primer punto no se teje. ¿Qué se hace? Se lo pasa a la aguja de al lado, hilo adelante, tiro hacia atrás, se lo ve como un punto doble. Y ahí recién yo voy a avanzar hasta chocarme con el primer marcador amarillo. Recuerden que yo acá estoy trabajando del centro hacia afuera. Me choco con la vuelta cortada anterior, punto simple, punto doble. El simple se lo teje de manera normal como se presenta. Punto doble es lo que me interesa. Hebra, punto, hebra, punto. ¿Qué tengo que hacer? Estos dos se tejen como si fueran uno. O sea, hebra, punto. Y yo lo que hago es introducir mi aguja por los dos, o sea, la hebra y el punto, por los dos, hago una lazada y lo tejo como si fueran uno solo. Y voy a llegar hasta el marcador amarillo. Llego a marcador amarillo, se va el marcador y acá giro de nuevo. Yo voy a hacer un pequeño quiebre para que vean qué está pasando. Lo que está pasando es que la figura va cambiando y me va a empezar a hacer esa pancita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy de marcador amarillo a verde, amarillo a verde. Y al jugar de esta manera con las vueltas acortadas, poco a poco voy a tener la primer curva. ¿Sí? La curva central. Inicio del tejido otra vez. Primer punto no se teje, pero pasa a la aguja derecha. Hilo va hacia atrás, tiro hacia atrás hasta que se vea un punto doble y yo voy a continuar tejiendo hasta chocarme con el marcador verde. Choco con marcador verde, pero antes me voy a encontrar con la vuelta cortada anterior. Hilo, puntada. Tejo los dos como si fueran uno. Atravieso los dos puntos y los tejo como si fueran uno. Hasta llegar a mi marcador. Marcador se va. Significa que tengo que girar. ¿Ven por qué estos marcadores de colores están buenísimos? Porque cada uno simboliza algo, ¿sí? Primer punto, no se teje. Pasa la aguja del lado sin tejer. Hilo adelante, tiro hacia atrás hasta que se vuelve un punto doble. Y ahí recién yo voy a tejer para el otro lado. Me tengo que chocar con el marcador amarillo. Punto doble, tengo la hebra y tengo la puntada, atravieso los dos puntos, o sea, atravieso los dos puntos, la hebra y la puntada, atravieso los dos y los tejo como si fueran uno hasta llegar a mi marcador. Marcador otra vez, marcador se va, significa que tengo que girar. Ahí ya poco a poco se empieza a curvar la figura, ¿sí? Primera puntada, no se teje, se pasa sin tejer a la aguja al lado,
hilo adelante, tiro hacia atrás hasta que se vuelve una puntada doble. Y ahí yo voy a ir tejiendo hasta chocarme con el siguiente marcador. Ignoro el marcador del centro, sigo tejiendo. Estoy buscando el marcador verde que me indica las vueltas acortadas. Antes de llegar me voy a chocar con la vuelta cortada anterior. Un punto simple, lo tejo tal y como está. Me importa el doble, hebra, punto, hebra, punto. Estos se tejen los dos como si fuera uno solo. O sea, hebra, punto, hebra, punto. Atravieso los dos y los dos los tejo como uno hasta chocarme al marcador. Marcador se va, volteo, y aquí inicio de nuevo, primer punto no se teje, se pasa sin tejer. Hilo hacia adelante, tiro hacia atrás, se ve una puntada doble y ahí recién yo voy a tejer. Ustedes se fijan, cada vez tejo más puntos. ¿Por qué? Porque fui creciendo del centro hacia afuera. ¿Quién me indica el centro? Este marcador turquesa me indica el centro de la figura. Vuelta cortada, punto simple, se lo teje normal. Este es el punto simple, yo lo voy a tejer normal. El que me interesa es el doble, donde yo veo el punto, la hebra, punto, hebra. ¿Qué hago? Atravieso los dos y los tejo como si fueran uno. Y voy a llegar hasta el marcador. Marcador se va, significa que tengo que girar. ¿Se ve acá? ¿Sí? Voy a hacer lo último que me queda. Voy a pasar mi primer punto sin tejer, hilo adelante, tiro hacia atrás y voy a tejer hasta el final. Punto doble, lo tejo como si fuera uno. Llego al marcador, giro, inicio de vuelta cortada, primer punto no se teje, hilo adelante, tiro hacia atrás hasta que se ve doble y ahí yo voy a continuar. Este sería mi último giro del centro hacia afuera. Puntada doble, hebra, hilo, introduzco la aguja, atravieso los dos y los tejo los dos como si fueran uno. Acá giro por última vez mi labor. Fíjense que en ningún momento yo llegué de una esquina a la otra. Y quiero que vean esto. ¿Ven cómo ya empezó a aparecer la curva? ¿Sí? ¿Se ve acá? Aunque mi tejido está recto, bueno, ahí estoy tratando de que quede recto. La curva ya apareció por estas vueltas acortadas. ¿Sí? Si yo hice vuelta cortada y arranqué de la derecha, ahora sí tengo que llegar al final. Yo voy de derecha a izquierda. Como yo ya no tengo más marcadores, tengo que llegar al final. ¿Por qué? Yo hice la primer curva, la que está mirando hacia arriba, y ahora tengo que hacer las dos curvas que siguen,
que son las que miran hacia abajo. Entonces ahí voy a tener la curva triple, ¿sí? Continúo hasta el final en este caso. Primer punto, pasa sin tejer, hebra hacia adelante y hacia atrás hasta que es un punto doble. Y acá voy a tejer hasta el final de mi carrera. Todos los puntos los voy a tejer. Puntada doble, hilo, punto, atravieso los dos, los tejo como si fueran uno solo. Y acá vamos a ver el resultado final. Esto es lo que yo quiero que vean. Cómo trabajando del centro hacia afuera logré la primer curva. Esta que está aquí. ¿Cuál me falta? La de los costados. Una vez que yo ya realicé la primer curva, me voy a enfocar con las curvas de los costados. O sea, estas curvas. Y como hice en el caso anterior, ¿qué voy a hacer? Primero las voy a marcar. Yo tengo que hacer estas 6 vueltas acortadas y voy a marcarlas cada 2 puntitos. Entonces, lado derecho lo voy a marcar con amarillo, lado izquierdo lo voy a marcar con verde y voy a ir avanzando de uno al otro, porque estas dos lados se tejen en conjunto. Recuerden que yo dije, arranco del centro, voy para afuera y ahí yo voy a ir generando la curva, ¿sí? Pero voy a marcar mis puntos. Cada 2, 1, 2, voy a agregar un marcador, por favor, no en la lana, esto va en la aguja, ¿sí? 1, 2. Vamos a ver si está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas acortadas. Bien, si lo hice en este lado, también lo voy a hacer en el otro. Yo voy marcando cada 2 puntos. 1, 2 y agrego un marcador. Así ustedes no se van a perder en la cantidad de vueltas acortadas que van a hacer, especialmente si son principiantes. Esta, aunque parece que es una curva compleja, en realidad es una curva simple. Yo tuve que hacer una bufanda con todas estas vueltas acortadas y era bastante larga, me pareció una práctica maravillosa para vueltas acortadas. Y después de que la terminé me pareció realmente muy bonita. Curiosamente no la usé yo, una de mis hermanas se la llevó y a sus compañeras les encantó. Tuve que hacer un montón de estas bufandas y yo había pensado hacerme una para mí. Después de hacer muchas, la verdad que esto perdió la novedad y ya no la quise hacer más porque me gusta tener solo piezas únicas, podríamos decir, que no tiene todo el mundo. Pero me pareció que es un ejercicio maravilloso para combinar dos curvas con vueltas acortadas, porque tengo una que va hacia abajo y otra que va hacia arriba, ¿sí? Entonces está genial para continuar la práctica de vueltas acortadas. Acá también debería tener 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
vueltas acortadas. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a avanzar, en este caso como mi hilo está del lado izquierdo, y voy a avanzar hasta llegar a mi primer marcador, que va a ser ¿cuál? El amarillo. Y voy a volver a pivotear de amarillo a verde, de amarillo a verde, de amarillo a verde. Porque yo dije, esta curva en realidad tiene un truco. ¿Cuál es el truco? Va del centro hacia afuera. Ese es el único truco que hay. Yo siempre los suéteres que los arranco de abajo hacia arriba me tengo que fijar cuál es la primer curva que veo, que en este caso es esta, y tengo que arrancar de ahí. Cuando ven una curva demasiado compleja, la gente se asusta, y a mis alumnas también les pasó. Cuando yo les di este ejercicio me dijeron, no, es muy complicado, no me va a salir. Pero simplemente hay que fijarse qué es lo que vemos abajo y vamos subiendo. Y en este caso, si lo que vemos abajo está en el centro, significa que el tejido arranca de abajo, del medio hacia afuera, ¿sí? Del centro hacia afuera, y así voy a empezar mi tejido. Lo ideal es tener estos lindos marcadores si ustedes son principiantes, para que se vayan ayudando visualmente. En este caso, siempre que me preguntan, ¿me conviene comprarme de un solo color? Yo les digo, no. Te conviene tener los paquetes mezclados de colores. ¿Para qué? Para que ustedes se señalen el centro de un color, los tipos de curvas con otro color y los marcadores de distribución de puntos con otro color. Así es una ayuda visual, que ustedes saben que esto significa vuelta cortada, esto es eje de simetría y esto es curva. ¿Estamos? Yo voy a arrancar del lado izquierdo y voy a llegar hasta mi primer marcador amarillo. Acá vamos a comenzar a tejer. Recuerden, yo voy a avanzar hasta chocarme con el marcador amarillo. Primer punto, no lo tejo. Yo voy a comenzar a tejer. En este caso, como estoy en el revés, tejo punto revés. Voy pasando todos los marcadores porque yo quiero llegar al marcador amarillo. Entonces estos los voy pasando sin tejer. Acá llegué al primer marcador amarillo. Marcador amarillo se va. Y cuando saco un marcador significa que tengo que girar mi tejido. Giro mi tejido. ¿Y qué tengo que hacer? Voy a tejer hasta llegar al marcador verde, porque estoy haciendo las curvas de los costados. Entonces, primer punto de vuelta cortada no se teje, este se pasa sin tejer, hilo adelante, tiro hacia atrás hasta que mi punto se vuelve doble, y así voy a continuar tejiendo en el punto que se presenta, que en este caso es el derecho, y voy a llegar hasta el marcador verde. El centro ahora no tiene ninguna actividad, simplemente voy a ir pasando de un lado al otro. Me acerco al marcador verde. Marcador verde se va. Significa que tengo que girar el tejido. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a hacer mi carrera de vuelta hasta volver a chocarme con uno amarillo. Y eso es lo que voy a hacer para las vueltas, o básicamente para las curvas de los costados. Voy pivoteando de verde a amarillo, de amarillo a verde, hasta llegar a quedarme sin ningún marcador, ni verde ni amarillo. Acá,
comienzo de vuelta cortada, no se teje el primer punto, se lo pasa sin tejer, hilo hacia adelante, tiro hacia atrás y voy a continuar tejiendo de manera plana. Acá tengo la vuelta cortada anterior, tejo de manera normal el punto simple. El que me interesa es el punto doble o el nudito. Punto, hebra, punto, hebra. ¿Qué tengo que hacer? Tejer los dos como si fueran uno. Entonces introduzco la aguja, atravieso los dos y los voy a tejer como si fueran uno. Y acá yo voy a llegar al marcador amarillo. Marcador amarillo se va, significa que tengo que girar. Giro mis agujas, vuelvo a tener el comienzo de una vuelta cortada. Primer punto, no se teje, se pasa sin tejer, hilo adelante, tiro hacia atrás hasta que se vuelve un punto doble y ahí yo voy a continuar tejiendo hasta chocarme con el marcador verde. Punto doble que me indica vuelta cortada anterior, hebra, punto, introduzco la aguja, atravieso los dos y los tejo juntos y ahí llego al marcador verde. Marcador verde se va, significa que tengo que girar. Ven que esto es muy repetitivo, pero es divertido también, por lo menos para mí. Primer punto no se teje, hilo hacia adelante, tiro hacia atrás, veo un punto doble y ahí recién continúo tejiendo hasta llegar al marcador amarillo. Vuelta cortada anterior, hilo, punto, voy a atravesar con la aguja los dos, el hilo y la puntada, y los voy a tejer como si fueran uno solo y ahí voy a llegar hasta el marcador amarillo. Como siempre, cuando llego a marcador se va, significa que tengo que girar. Primer punto no se teje, paso este punto que está acá a la aguja al lado, hilo hacia adelante, tiro hacia atrás hasta que se vuelve un punto doble y ahí recién yo voy a continuar tejiendo hasta chocarme de nuevo con los marcadores verdes que me indican las vueltas acortadas. Acá me acerco a la vuelta cortada anterior, punto doble, hebra, punto. Los dos se tejen como si fueran uno. Saco marcador, significa que tengo que girar de nuevo. Y van a ver que acá estoy haciendo los dos costados al mismo tiempo. Primer punto no se teje, se pasa sin tejer, hilo adelante, tiro hacia atrás para que se vuelva un punto doble y voy a continuar hasta chocarme con el siguiente marcador, que es amarillo. En realidad este es un ejercicio de ingenio, saber por dónde empezar y cómo continuar. Vuelta cortada anterior, dos puntos, hebra, punto, atravieso los dos, los tejo como si fueran uno y yo llego hasta el marcador amarillo. Saco marcador, significa que tengo que girar nuevamente y acá voy a llegar hasta mi marcador verde. Como todo inicio de vuelta cortada, primer punto no se teje, se pasa sin tejer, hilo adelante, tiro hacia atrás
y ahí continúo tejiendo. Vuelta cortada anterior, hebra, punto, hebra, punto. ¿Qué hago? Atravieso los dos y los tejo y continúo hasta marcador verde. Bien, y así voy a continuar hasta llegar al amarillo y después del amarillo al verde. Ahí se preguntarán por qué no hago ninguna escala para mostrar cómo está quedando, porque no quiero spoilear el resultado. Cuando yo termine van a ver cómo va a quedar. Acá tenemos el inicio de la vuelta cortada. Como siempre, primer punto pasa sin tejer, hilo adelante, tiro hacia atrás hasta que se vuelve un punto doble. Ahí continúo tejiendo hasta llegar a mi otro marcador amarillo. Vuelta cortada anterior, hebra, punto. Yo voy a tejer los dos como si fueran uno. Y llego hasta mi último marcador amarillo. Giro. Comienzo de vuelta cortada de nuevo. Primer punto pasa sin tejer, hilo adelante, tiro hacia atrás, se vuelve un punto doble y ahí recién continúo tejiendo. Intento llegar a mi último marcador, que es el verde. Vuelta a cortada anterior, hebra, punto, hebra, punto. Los tejo a los dos como si fueran uno. Y ahí voy a llegar a mi último marcador verde. Este marcador se va. Giro por última vez mi tejido. ¿Qué pasa ahora cuando ya no tengo ningún marcador amarillo? Significa que tengo que ir hasta el final y ahora sí termino los 48 puntos. Inicio de vuelta cortada. Primer punto pasa sin tejer, hilo adelante, arriba hasta tener punto doble. Y ahí continúo, esta vez sí, hasta el final de todos mis puntos. Acá llega la vuelta cortada anterior, hebra, punto, los dos se tejen como si fueran uno y acá yo ya llegué al final. Yo ya cerré las vueltas acortadas de este lado, pero si yo miro para aquí, aquí todavía me falta cerrar una vuelta cortada. ¿Cómo? Si ustedes se fijan, hay un nudito o hay una puntada doble. Siempre que yo inicio vueltas acortadas, tengo que cerrarlas a todas. Entonces, estas serían las dos carreras de cierre de las vueltas acortadas. Yo voy a continuar recto hasta llegar al final y voy a volver. Vuelta cortada anterior, hebra, punto, introduzco la aguja, atravieso los dos y los tejo a los dos. Y ahora aquí, al fin, puedo hacer mi vuelta total de cierre. Al fin, ya llegué al final. Yo voy a acomodar mi tejido y vamos a ver qué pasó. Acá tenemos el resultado final del tejido. Una curva que baja, curva que sube, curva que vuelve a bajar. Simplemente empezando a tejer del centro hacia afuera. Este es un ejercicio muy lindo que combina curvas. Es más, cuando yo lo hice la primera vez me recordó mucho los trabajos que yo solía hacer sobre mi tablero, porque recuerden que yo les dije,
Yo no me dedico al tejido, ¿sí? Este es mi hobby. Yo estudié otra cosa y trabajo de una cosa totalmente diferente. A mí me gusta mucho tejer y por ese motivo inicié este canal de YouTube, ¿sí? En este caso, acá vemos una curva compleja o le suelen decir curva triple. ¿Puedo hacer más compleja todavía esta curva? Sí, claro que sí. Solo que ustedes necesitan practicar muy bien las curvas básicas, la que baja, la que sube, y tienen que ingeniárselas, básicamente descubrir cómo comenzar el tejido. Recuerden, la forma más fácil de saber cómo comenzar es ver cuál es la base. En este caso, ¿qué es lo que yo veo más abajo? La curva que sube. Entonces yo tengo que comenzar desde acá. Y yo sé que esta curva se teje del centro hacia afuera. Entonces yo así tengo que comenzar a tejer. Espero que no me odiaran por hacer este ejercicio con curvas. Practíquenlo. Es muy lindo y ahora está muy de moda hacer estos suéteres con la base asimétrica. Es más, esta es una linda terminación para faldas también, para abrigos también y para pantalones también. Simplemente tienen que saber hacer los dos tipos de curvas y ver cómo comenzar. Nada más. Espero que este tutorial les gustara. Por favor, practíquenlo. En algún momento lo voy a volver a aplicar en un suéter, pero ya con medidas. Va a ser más grande. En este caso yo tengo solo 48 puntos, ¿sí? Pero claramente se ve las dos curvas. En realidad serían tres, una acá, otra acá, ¿sí? Si el tutorial les gustó, por favor no olviden suscribirse a mi canal y darle clic en la campanita. Recuerden que las notificaciones salen únicamente si ustedes le dan clic en la campanita. Suscribirse nada más no les va a ir avisando a ustedes que yo estoy subiendo un video nuevo. ¿Estamos? Practiquen esta curva, por favor. Y una vez que practiquen todas las vueltas acortadas, vamos a comenzar a hacer lo que nos interesa, que son suéteres. Y voy a arrancar haciendo un suéter manga raglan vueltas acortadas, ¿sí? Este es nuestro trabajo del día de hoy, una curva compleja de 3. Nos veremos la próxima.